Vamos a empezar hoy la jornada con Pilar Montero. Pilar Montero es profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, directora del Máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la Universidad de Alicante, Magister Lucentinus, consultora del Parlamento Europeo, miembro del grupo de expertos en diversas instituciones europeas, como en el Observatorio de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, así como en el Observatorio de Plataformas Digitales de la Comisión Europea. Codirectora de la Jornada Anual sobre Denominaciones de Origen de la Universidad de Alicante, ponente habitual en foros de propiedad intelectual e innovación digital, colabora en diversos proyectos de investigación competitivos concedidos por organismos públicos, tanto en grupos de investigación nacionales como internacionales. Pues Pilar, cuando quieras. Sí. Vale, muchas gracias. Lo primero me gustaría dar las gracias a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a su director y a todos los organizadores, los directores de esta jornada, Inmaculada y también Inmaculada Redondo, Belén Luengo y todos los que han trabajado en la misma. Es un placer para mí el poder estar aquí esta mañana y compartir estas sesiones con ponentes de la talla de los que tuvimos ayer y de los que me consta que vamos a tener hoy. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar con la sesión que se me ha encomendado, que se refiere, como saben, a las funciones de los signos distintivos, las distintas funciones de los signos distintivos. Yo no sé si tenía una presentación que... no sé si la puedo ver. Perdón. Bueno, en definitiva, de todas formas, la presentación es sobre todo para ver algunas fotos, que siempre cuando estamos en el ámbito de los signos distintivos, precisamente, pues bueno, ver gráficamente algunos de ellos es... Muchas gracias. Es algo que siempre viene bien y nos lo hace más gráfico, pero bueno, lo primero quizá, antes de empezar vamos a ver, claro, porque estamos hablando sobre todo aquí de marcas y yo, por supuesto, voy a centrarme sobre todo en marcas, ya que como sabemos es el signo distintivo por antonomasia, pero hay otros signos distintivos. Entonces también, al tener en cuenta las otras sesiones que tenemos hoy y el título de mi sesión, pues voy a hacer un poco un recorrido sobre todos los signos distintivos y sus funciones y la importancia que tiene la función en todo el régimen jurídico de los signos distintivos. Entonces, si vemos lo primero, un poco lo que sería el índice de lo que pretendo hacer en este ratito, lo primero que vamos a ver o que voy a analizar es el concepto de signo distintivo. Después, los tipos de signos distintivos. Tenemos algunos que están regulados por la ley en distintas leyes y otros que no están regulados por la ley, y luego tenemos por último las funciones, que es en lo que voy a quizá centrarme más, porque es donde además pues veremos algunos ejemplos para ver la importancia práctica de la función de cada uno de ellos. Entonces, por eso vamos a ir viendo uno a uno un poco los distintos ámbitos del índice que me he propuesto cubrir esta mañana. Lo primero sería concepto de signo distintivo. Entonces, como sabemos, pues un signo distintivo es un instrumento sensorial, es decir, perceptible por los sentidos, que por eso vimos ayer además el cambio que se ha producido por la Unión Europea a raíz de la modificación de la directiva y del reglamento a la hora de los signos que van a ser susceptibles de constituir, por ejemplo, marcas, que es uno de ellos. Y luego tienen que tener una función identificadora. Este tema de la función, que es lo que sobre todo de lo que trata la ponencia que voy a hacer esta mañana, es precisamente fundamental, porque esta función que cumplen los signos distintivos es precisamente el fundamento de su protección. Entonces, la función que el ordenamiento jurídico asigna a un signo distintivo no es baladí, porque en función precisamente de la misma vamos a construir el régimen jurídico y va a ser posible registrar como un signo distintivo, o por ejemplo marcas, unos determinados signos o no, porque cumpla su función o no. ¿Vale? Entonces, en este sentido, esto de la función, que puede parecer algo un poco así, pues quizá más abstracto, es fundamental en el día a día de lo que serían el registro y el mantenimiento de los signos distintivos. Por eso, aquí lo que se va a proteger por el ordenamiento jurídico es un signo en atención a lo que representa y a la función que cumple. Como bien sabemos, en el caso, por ejemplo, de otros derechos de propiedad intelectual, en sentido amplio de propiedad intelectual, protegemos otras cuestiones diferentes, ¿vale? En cambio, en los signos distintivos lo que protege el ordenamiento jurídico es esa distintividad. Y entonces lo que tenemos que ver es en cada uno de ellos cuál es el fundamento de la protección para ver si lo estamos cumpliendo. Y eso a su vez es una opción de política jurídica del legislador, es decir, se eligen
unas funciones por encima de otras. Vamos a ver ahora cuál es la función esencial de, por ejemplo, las marcas, que veremos las primeras, ¿vale? Pero vamos a ver que hay una función esencial, pero tiene otras. Y en función de lo que el ordenamiento jurídico considere que es objeto de protección, va a ser luego susceptible de mantenimiento y de poder registrar esa marca, en el caso de que fuera una marca, ¿vale? Los posibles signos distintivos que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, como vemos, son varios. Primero tenemos el signo distintivo por antonomasia, que es la marca, puesto marca individual y colectiva precisamente por la función similar, aunque me consta que lógicamente no es lo usual, ¿no? Normalmente vemos por una parte las marcas individuales y por otro las colectivas o de garantía, pero como yo estoy hablando hoy de la función esencial y fundamental es similar en las marcas individuales y en las colectivas. Luego tenemos las marcas de garantía o certificación, el nombre comercial y los posibles conflictos se pueden darse en la práctica con las denominaciones sociales, las indicaciones geográficas como otros signos distintivos, nombre de dominio, y luego tenemos otros que, como he mencionado al principio, he dicho, algunos están regulados por las leyes y otros no. Entonces luego tenemos el rótulo de establecimiento, que como bien sabemos todos, antiguamente lo teníamos en la ley, luego para adaptarnos a la normativa de la Unión Europea ya no lo tenemos en nuestra normativa, pero como también muy bien sabemos, pues hay signos distintivos que existen aunque no estén protegidos por la ley, ¿vale? Y por tanto nos pueden ser de utilidad a la hora de su efecto en el tráfico económico, e incluso pueden dar lugar también a una serie de protecciones, como veremos si nos da tiempo en alguno de los casos prácticos. Entonces aquí lo fundamental es tener claros qué tipos estamos diciendo que vamos a ver signos distintivos, pues los signos distintivos son muchos, ¿vale? Otra cosa es cómo vamos a ver la función que tiene cada uno de ellos y las consecuencias jurídicas que tiene precisamente esa función. Entonces, bueno, pues la función de las marcas individuales, supongo que evidentemente en este curso pues me parece que todo el mundo las conocerá muy bien, con lo cual tampoco voy a detenerme muchísimo en hacer una explicación teórica de cada una de ellas, pero sí que tenemos que tener en cuenta cuál es la función esencial jurídicamente protegida por el ordenamiento jurídico, y luego las otras que son también funciones, pero no es la función esencial. Entonces, ¿esto qué significa? Pues ahora veremos, pero lógicamente si el signo no cumple con su función esencial, podemos tener consecuencias negativas, puedo perder el signo, incluso puedo no poder registrar el signo, etc. Entonces tenemos ahí las 4 tradicionalmente admitidas por la doctrina y la jurisprudencia de la Unión Europea, las 3 primeras de una manera más clara por la jurisprudencia, la otra de una manera más indirecta, pero tenemos primero la función indicadora del origen empresarial, que es la función esencial, la función indicadora de la calidad, la función indicadora del goodwill o la buena reputación, y luego la función publicitaria o de comunicación o de inversión, que es esta última, ¿no? Quizá menos definida de una manera clara por la jurisprudencia, pero no por ello menos importante, en el sentido de que hemos tenido distintas definiciones, ¿vale? Pero siempre yo creo que las 4 funciones son funciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora del mantenimiento del signo en el tráfico económico. Si tenemos en cuenta, vamos a ir viendo un poco cada una de ellas y sus efectos, ¿vale? La primera, la función esencial de la marca individual, es la función identificadora del origen empresarial. Entonces aquí esto se ha definido, hay varias sentencias muy relevantes en este sentido, pero sobre todo lo más importante de aquí no es tanto, como saben, conocer exactamente de una manera clara quién es el productor, ¿vale? Sino que lo esencial es garantizar a ese consumidor usuario la identidad del origen del producto. Entonces, lo esencial como elemento de protección de la competencia, según el Tribunal de Justicia, es que tengamos una única empresa o un único productor que se haga responsable de su calidad. Eso es lo fundamental, y eso puede ser un grupo de empresas, puede ser también en el caso de los licenciatarios. Quiero decir, lo fundamental no es tanto conocer exactamente quién está detrás. Lo digo porque aquí también ha habido bastante debate en relación con quién está detrás de las marcas de los productos que consumimos en el mercado. Entonces, en este sentido, el tribunal sí que es bastante claro en el sentido de que lo esencial en la marca no es tanto que conozcamos exactamente quién es el que lo fabrica, sino que tengamos un único responsable. Y esa es la función esencial a veces se dice de garantía de origen, ¿vale? Entonces, en este sentido, por eso, en la función indicadora del origen empresarial, es esencial que se cumpla para tanto el registro de la marca, y esto lo pudimos ver ayer también en alguna de las ponencias,
pues estoy pensando, ¿no?, sobre todo en la última, en la que Virginia Melgar nos puso algunos ejemplos prácticos, en la que cuando no se cumple con esa función distintiva, la primera de todas, que me permita identificar el origen empresarial, eso directamente puede ser una de las causas de denegación de las marcas, como luego seguramente veremos en las conferencias posteriores cuando veamos las prohibiciones. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando aquí de que la marca no cumple con su función esencial. Si no cumple, puede que no la pueda registrar e incluso luego puede también, tiene otras consecuencias. Si no cumple con su función esencial, puede ser que yo no esté garantizando un uso efectivo y real de la marca en el tráfico económico, con lo cual, como saben todos ustedes, eso es un requisito de las marcas y la puedo perder. Y, por último, también puede ser una causa de caducidad o de nulidad en el caso de que se incurra en alguna de las prohibiciones absolutas, precisamente por infringir esta función. Por tanto, lo que quiero poner de manifiesto es la importancia de la función de la marca individual, estamos todo el rato con la marca individual solo, para el registro y mantenimiento del derecho de marca. ¿Vale? Entonces, en relación con esta precisamente estuvimos hablando de este tema ayer. Una de las cuestiones fundamentales es que la marca se utilice con esa finalidad de la función esencial. Hemos visto las 4 funciones, ¿vale? Entonces tenemos, cada una de ellas tiene unas consecuencias importantes. En el caso de que yo utilice una marca como sello de calidad, que para eso fue muy interesante esta sentencia del Tribunal de Justicia del año 2017, porque sí que hizo algunas afirmaciones, a mi modo de ver, muy relevantes en relación con la función esencial y la necesidad de que la marca individual cumpla con esa función esencial. Entonces, en este caso, en el caso ese concreto, porque luego ha habido más desarrollos, pero en este caso en concreto, el símbolo este de la flor de algodón se utilizaba como sello de calidad. Y entonces lo que se pregunta al Tribunal de Justicia es si el uso de ese signo como sello de calidad permite que mantenga mi derecho de marca individual. ¿Vale? Es decir, estoy utilizando un signo como sello de calidad, pero lo tengo registrado como marca individual. Y aquí lo que se planteaba es si se puede mantener ese derecho como marca individual cuando la función no está cumpliendo la función esencial. Entonces, en este caso, bueno, como saben, es del Tribunal de Justicia, luego esto fue del Tribunal de Düsseldorf, en el que precisamente se consideró que no se cumplía con su función esencial. Pero el Tribunal de Justicia aquí sí que hizo algunas afirmaciones muy relevantes, como siempre, pues bueno, con un poco de una de cal y una de arena, ¿no?, en relación con las afirmaciones realizadas, pero sí que dijo que si se realiza un uso que sea únicamente como sello de calidad, eso no sirve para mantener un uso efectivo y real de la marca individual. Es decir, no basta, si yo estoy utilizando un signo solo como sello de calidad, no me basta para mantener mi derecho de marca individual. Lo que pasa que luego, posteriormente, hacía otra afirmación diciendo que es posible que además cumpla una función, como precisamente hemos visto en las funciones, la marca individual tiene la función indicadora del origen empresarial, pero tiene otras, 3. Entonces, en ese caso, puede también cumplir las otras. No es óbice, que puede cumplir la primera y también las segundas. Lo que no puede hacer es no cumplir la primera. Eso es lo que decía el tribunal, lógicamente, con otras palabras. Y luego hacía otra afirmación también interesante que la traeré a colación posteriormente cuando hablemos de los otros tipos de marcas, ¿vale? Pero entonces, en este supuesto, me parece importante, si ustedes ven además cómo se suele poner en la ropa, claro, al poner únicamente el símbolo, sin poner nada más, pues hombre, esta función indicadora del origen empresarial es más difícil de probar, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, en este caso luego ha habido otras, ya digo, avances en este sentido, pero esta marca como tal, como signo únicamente utilizada como sello de calidad, no se mantuvo por este motivo. Por eso creo que es interesante ver, hemos visto, ¿no?, las funciones, función indicadora del origen empresarial, función indicadora de la calidad. La función indicadora de la calidad, que es la segunda, por tanto, en las marcas individuales es una función que existe, una marca individual y nos indica una determinada calidad constante, pero no es una función tutelada jurídicamente por el ordenamiento jurídico. O con otras palabras, si yo incumplo esa calidad en una marca individual, no tengo ninguna consecuencia más allá de que no me van a comprar mi producto, porque lógicamente si yo cambio de calidad, pues a lo mejor ya no me lo compran. Pero no tengo una consecuencia directa desde un punto de vista jurídico. ¿Vale? Esa es la diferencia. En cambio, en la primera función sí. En esta otra función de calidad no es una función jurídicamente protegida por el ordenamiento jurídico. Es cierto que también se habla aquí, en el caso de las licencias, cuando yo otorgo un contrato de licencia,
En este caso es cierto que esto nos permitiría justificar los controles de calidad que se realizan por parte del licenciante versus el licenciatario en este sentido, pero tampoco tenemos aquí una obligación. Es lo normal, puede haber, como vimos ayer con Luis Antonio Soler, con el magistrado, puede haber incumplimientos contractuales, pero eso no se deriva de la ley de marcas, se deriva de los incumplimientos del contrato, ¿vale? Con lo cual son cosas diferentes. Pero en el ámbito de los contratos de licencia, esto sí que puede tener una eficacia significativa. Luego tenemos las otras dos funciones. La primera, el caso que he mencionado era un poco para ilustrar esto de la indicadora de la calidad. Tenemos otras funciones muy relevantes para las marcas, como la condensadora del goodwill y la publicitaria o de comunicación. En el caso de la función condensadora del goodwill, pues aquí fundamentalmente hemos tenido varios casos que también han puesto de manifiesto el derecho que tiene el titular a proteger el áurea o el prestigio de su marca. Se han puesto de manifiesto en distintos casos importantes en relación con los perfumes, ¿no? Con las comparaciones, las equivalencias y tal de los perfumes, en ese y en otros muchos. Quiero decir, por eso también es un poco la justificación de todo lo que son los contratos de distribución selectiva, etcétera. Es decir, aquí tenemos el derecho que tiene el titular de una marca. Normalmente, además, marcas que tienen precisamente con su propia palabra, ¿no? Condensadora del goodwill, de la buena reputación, pues cuanto más reputación tenga, cuanta más renombre tenga, más importante o más derecho va a tener a proteger esa reputación. Lógicamente, si no existe o hay poca, va a ser menos relevante, pero una vez que existe, se reconoce y se ha reconocido por el Tribunal de Justicia ese derecho que tiene el titular a que se mantenga este prestigio. Y, por ejemplo, esto se pone de manifiesto en el derecho que tiene a que no se, por ejemplo, que no se haga publicidad en un catálogo de unos productos de Chanel o lo que sea al lado de otros que son de calidad mucho menor, etcétera. Es decir, sí que se tiene ese derecho a proteger esa función, que es una función jurídicamente relevante. Y por último tenemos la función publicitaria, que es una función que yo creo que además con el tiempo cada vez ha ido ganando más importancia, porque más relevancia que tiene la publicidad en relación con las marcas, tanto para generar ese goodwill o esa buena reputación, como para justificar que existan los contratos de franquicia o merchandising, etcétera. En definitiva, todo eso se está apoyando en la función publicitaria de la marca. Por tanto, creo que es una cuestión muy evidente el que tienen la protección por el ordenamiento jurídico de estas funciones, que, insisto, la primera es la que siempre se determina como función esencial. La primera, en una marca individual, siempre tiene que existir, y las otras son funciones adicionales. Si no existe la primera, puedo perder la marca. En cambio, las otras son funciones que no tienen ese componente de función esencial. Bien. En relación precisamente con esta función esencial de la marca individual, otro caso que me pareció interesantísimo y muy relevante es el del aceite de pipas de calabaza, que es de un organismo que lo que se intentó, o lo que se hizo, de hecho, es la solicitud de una marca individual por un organismo de derecho público que tenía, entre otras cuestiones, la misión de garantizar la gestión sostenible de la acuicultura y silvicultura en Estiria, en Austria. ¿Vale? Y se registra lo que tienen abajo, el símbolo que tienen ustedes abajo, para los productos aceite de semilla de calabaza producido de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el reglamento de las indicaciones geográficas. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la primera caballo de batalla, que vamos a ver algunos, precisamente por las funciones que tienen encomendadas cada una de las marcas. ¿Qué pasó en este caso? Claro, si yo registro este símbolo de abajo, y si lo ven, les he puesto un ejemplo de la botella arriba también para que lo vean, pero si yo pongo registro el símbolo de abajo para identificar lo que tienen ahí, o sea, esos productos, es decir, que los productos en los cuales yo pongo ese signo cumplen con el pliego de condiciones de una denominación de origen, no estoy dando una información sobre el origen empresarial, porque de hecho normalmente lo que tengo es, como pasa con esos signos, como vamos a ver ahora, lo que tengo es otra marca. Tengo una marca indicadora del origen empresarial y luego pongo esta. Luego, si estoy haciendo ese acompañamiento, eso ya es característico de los signos que vamos a ver después, de los signos acompañantes. La marca individual es la marca que me dice fundamentalmente quién es el productor, quién es el que está detrás, quién es esa empresa que hemos dicho que garantiza el origen empresarial. Ese signo no me está diciendo un origen empresarial. Ese signo me está diciendo que esto cumple con los requisitos de un pliego de condiciones. Luego, eso no puede ser una marca individual. Y eso es lo que se
precisamente se debatió en esa sentencia, estableciendo de una manera muy clara que esa no era la función que estaba cumpliendo aquí. De hecho, no es la función que se encomienda a las marcas individuales y, por tanto, tenían que haber elegido otro tipo de marcas. Es cierto que aquí tenemos, iba a decir, no sé si dificultades, pero bueno, aquí tenemos que ver un poco qué tipo de marca elegir en función de las otras que vamos a ver ahora, con otras funciones distintas que a veces se solapan, etcétera. Entonces vamos a ver un poco cada una de ellas. Precisamente las siguientes que tenemos son las marcas colectivas, ¿vale? Entonces hemos visto la marca individual, que lo tenemos todos clarísimo, y que no puede cumplir otras funciones a riesgo de que me quede sin ella. Pero luego tenemos las marcas colectivas, que si recuerdan, en mi esquema o así separación que he hecho entre los signos distintivos, las he puesto con las marcas individuales, porque aquí en definitiva la marca colectiva tiene una función jurídicamente tutelada por el ordenamiento jurídico similar a la individual. Otra cosa es luego que además tenga otras y lo que pasa después en la práctica, pero jurídicamente su función esencial es identificar los productos o servicios, pero en lugar de los que vienen de un determinado empresario de los de otros, que es lo que dice la ley, lo que me diferencia es unas marcas que provienen de un empresario que es colectivo, porque en ese caso lo que tenemos es una asociación, que es el titular de la marca. Entonces aquí la especialidad de las marcas colectivas es la titularidad, que también sobre esto ha habido bastante debate, porque lógicamente en cuanto a la titularidad y en cuanto a la forma jurídica del titular, pues nos encontramos con que no hay unidad, lógicamente. Bueno, estoy pensando en la Unión Europea, no hay, en todos los países de la Unión Europea no se establece el mismo concepto jurídico de asociación, por tanto ahí también hay unos debates muy interesantes en relación con lo que sería la figura del titular. Pero bueno, sin meterme en eso porque ahora no nos da tiempo, simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que es un titular colectivo y esa es la diferencia. ¿Vale? Entonces la diferencia de la marca colectiva es que me identifica un producto que viene de un titular colectivo. Me está diciendo que todos los que están poniendo esa marca, que son marcas acompañantes, las marcas colectivas, están en una asociación. Eso es lo que me está, de lo que me está haciendo, lo que me está informando, ¿vale? Por eso tenemos, pues les he puesto ahí un ejemplo, ¿no?, de marca colectiva, que bueno, que no es, les tengo que confesar que no es muy sencillo poner ejemplos de marcas colectivas que sean acordes con la función teórica, porque como luego tienen otras, pues se mezclan con otro tipo de marcas que cumplen otras funciones. Pero bueno, esto sería teóricamente, y tal y como está en la ley, cuál es la función esencial de una marca colectiva. Entonces, cuestiones que me parecen importantes en relación con las marcas colectivas y que pueden dar algún tipo de lugar a debate. Lo primero es lo que nos dice qué se puede registrar como marca colectiva, el primer párrafo, ¿no?, del artículo que regula las marcas colectivas. En este sentido me parece relevante porque, claro, si esa marca o ese signo no me permite diferenciar los productos o servicios como provenientes de una determinada asociación, no se va a poder registrar como marca colectiva, igual que pasaba con las individuales, ¿vale? Lo mismo, pero en este caso de la asociación. Después nos dice también qué puede hacer el titular de una marca colectiva, muy conectado también con su función, porque en ese caso el titular no va a permitir al titular prohibir a un tercero el uso de signos o indicaciones siempre que se realice con arreglo a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Esta es una frase importantísima que ha dado lugar a numerosas y está dando lugar a una jurisprudencia muy interesante actualmente a nivel de la Unión Europea, pero estoy pensando precisamente en algunas sentencias españolas muy interesantes en este sentido. Y luego, por último, en particular no se va a poder oponer a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica. Entonces aquí tenemos, en el caso de las marcas colectivas, una función esencial distinta. Pero luego lo que tenemos también es, primero, aquí no sé si lo he puesto o no, porque como quería hacerlo más corto, pero las marcas colectivas, como igual que veremos después las de garantía, tienen una excepción en relación con la posibilidad de registro de los signos geográficos, que como saben en las marcas, y como vamos a ver después, en las marcas individuales los signos geográficos no es una prohibición absoluta de registro, y en cambio en las marcas colectivas tenemos una excepción en relación con esa característica. Pero aquí lo que me parece fundamental o objeto de que se señale y que podamos debatir un poco es que ese derecho no puede prohibir a un tercero el uso de esos signos si se hace de acuerdo con las técnicas leales en materia industrial o comercial. Entonces aquí
quería comentar sobre todo algunas sentencias. La primera, famosísima, que seguramente conocen ustedes, es la de Legend, que se pretendió, bueno, se registra el signo que tienen ustedes a la izquierda como marca para lencería y otros, pero bueno, pues para tiendas de lencería con ese signo, bueno, había 3 o 4, pero he cogido solamente uno, ¿vale? Y luego tenemos la marca previa, registrada como marca colectiva a nivel de la Unión Europea, que es la que tienen a la derecha para T, que seguramente pues la conocen, ¿vale? Entonces, en este caso es relevante esta sentencia precisamente porque incide sobre la función de la marca colectiva. Porque en este caso lo que se pretende es un caso en el que lógicamente hay una oposición, ¿no? Tenemos la marca colectiva anterior, la del T, y luego tenemos una oposición, tenemos la anterior, la del T, que se opone a la de lencería. Y entonces en este caso el tribunal, entre otras muchas cuestiones bastante interesantes, pero lo que me interesa más aquí en relación con la función es que dice que el hecho de que se pueda atribuir un mismo origen geográfico no comporta directamente que pueda haber un riesgo de confusión entre las dos. Porque ¿qué me está indicando la marca colectiva anterior? No sirve para indicarme el origen geográfico, sirve para indicarme la titularidad. ¿Quién es el titular? El titular colectivo. Y precisamente por eso, aquí en este caso se consideró que no había infracción, porque como había productos o servicios muy diferentes, en un caso el T, en otro caso lencería, pues se consideró que no habría riesgo de confusión. Pero lo relevante para la sesión de esta mañana es cómo se pone de manifiesto cuál es la función de las marcas colectivas, que no es indicarnos una procedencia geográfica. Esa no es la función. La función es indicarnos una procedencia empresarial. Otra cosa es que además me indique otras cosas. Ese es el problema que tenemos luego en la práctica, es que puede indicar otras cosas. Pero la primera cuestión que nos tiene que indicar es el origen empresarial colectivo. También otra muy relevante es la del Grunepunkt, que no sé si lo digo bien, pero bueno, en este caso se registra una marca figurativa como marca colectiva de la Unión Europea, que el propietario es de Grunepunkt, para los productos o servicios de la clase 1.34 y servicios de la 35, 39, 40 y 42. Entonces aquí sí vemos el uso, que bueno, supongo que a todo el mundo le suena, ¿no? Lo del punto, pues pero bueno, yo creo que verlo gráficamente cómo está, pues nos ayuda más. En este caso, lo que se ponía de manifiesto una vez más, de manera similar a lo que hemos visto en otra sentencia, es si aquí se había producido un uso efectivo y real acorde con la función esencial. Por eso me resulta interesante, ¿no? Porque es si el uso, yo voy a mantener mi derecho sobre la marca siempre y cuando haga un uso efectivo y real en el mercado, pero de acuerdo con la función esencial. Entonces aquí, aunque la verdad es que el caso es muy interesante, porque bueno, es interesante todo, las resoluciones de la UIPO, las del tribunal, todas, porque dicen afirmaciones que si están ustedes interesados, pues es muy relevante, pero en definitiva, como resumen, porque no me da mucho tiempo a mucho más, en este caso lo que se considera es que sí que se realizó un uso efectivo y real como marca colectiva, por mucho que además pudiera tener otro efecto. Pero en este caso se consideró que sí que se podía hacer una identificación con que todos los que distribuyen los distintos productos o servicios que tienen ese signo están asociados en una asociación que lo que hace es el reciclaje de una determinada manera, etc. Y por tanto se considera que hay un uso efectivo y real como marca colectiva. ¿Vale? Porque ahí lo que se debatía es si, aparte de otras cuestiones, pero bueno, si el uso efectivo y real era como sello de calidad o como marca colectiva, ¿vale? Otra que me ha parecido muy interesante, es de española, es la clochina de Valencia, la clochina valenciana. En este caso tenemos unas marcas colectivas previas, registradas, clochina valenciana y las dos que tienen ahí exactamente así, es decir, una es denominativa y la otra es denominativa con gráfico. Y entonces se pone de manifiesto, se solicita que se declare la infracción de la marca por, entre otras cuestiones, la utilización, como ven ahí, bueno, no sé si lo ven bien, pero es una redecilla, ¿no? de las clochinas, supongo que saben, ¿no? Las clochinas, que son los mejillones pequeñitos, y ponía ahí clochina valenciana. Bueno, también aquí hay un problema de denominación social además, etcétera, pero bueno, en definitiva lo que más me interesa es pues volver otra vez sobre la función esencial, es decir, se está produciendo aquí una infracción de la marca
En el caso de utilizar sin autorización, lógicamente, Clochina Valenciana, existiendo dos marcas previas, que son las dos que hemos visto anteriormente. Aquí hemos tenido ya dos sentencias, porque hemos tenido también la de la Audiencia Provincial, como que tuvimos la de primera instancia y la segunda, y las dos han ido en el mismo sentido, que es considerar que este uso, el uso que se ha realizado tanto aquí como otros similares, es un uso que entra dentro de eso que hemos dicho de un uso que sea conforme con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Es decir, cuando nos dice que en relación con las marcas colectivas no se puede impedir a los terceros que utilicen ese signo, aquí no estamos tanto luego vamos a ver después otras posibilidades de conflicto con otros signos. Aquí no hay una denominación de origen ni nada, lo digo por si alguno lo piensa, Clochina Valenciana no es denominación de origen, estamos solamente con marca, ¿vale? Es una marca colectiva anterior. Entonces, en este caso, es un poco también para que veamos hasta dónde llega el derecho que se tiene con una marca colectiva. Entonces, yo tengo una marca colectiva registrada que además, bueno, como vamos a ver ahora, tiene que tener una serie de características, pero esa marca colectiva no me va a poder impedir, bueno, a riesgo de que obviamente veremos a ver si el Supremo ratifica la postura de primera instancia y de segunda, pero en principio se considera dentro de lo que es ese uso leal en materia industrial y comercial, porque no se está utilizando como a título de marca, que es el caballo de batalla normalmente que tenemos en este y en otros casos que vamos a ver ahora, ¿vale? Otro caso, bueno, que he cogido uno porque de estos hay millones como hablamos ayer, pero bueno, en relación con la marca Alumi. La marca Alumi, bueno, primero tuvimos una solicitud de marca a nivel de la Unión Europea y la solicitud, el signo que se solicita para registro es el que ven ahí, exactamente, es decir, Barbecue Lumi, con todo, la foto, etcétera. Y entonces se solicita para la clase 29, la clase 30, la clase 43. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? También para ver un poco cuál es la función de la marca anterior. Y es que tenemos anteriormente, no sé si esta la tengo ahí, no, vale. Tenemos una marca anterior colectiva, pero únicamente con la palabra Alumi, solo, sin más, ¿vale? Entonces, en este caso también se pone de manifiesto un poco, aquí es cierto que es un poco el mismo supuesto que teníamos en el del TEN, en el sentido de que lo que se evalúa es el riesgo de confusión, pero en lo que me interesa aquí a mí es ver un poco cuál es la función que tiene esa marca colectiva anterior. Y tenemos un poco un razonamiento similar, en el sentido de que esa marca Alumi, la colectiva denominativa sin nada más, que no tiene nada, ni colores ni nada, esa marca, aunque me pueda inducir a pensar en un queso determinado, que seguramente lo conocen, ¿no? El queso Alumi, que es bastante conocido, que viene de una zona Chipre, de una zona concreta determinada, esa no es la función que tiene esa marca colectiva. Es más, también dice otra cosa. Dice también que las marcas colectivas tienen que tener su grado de distintividad también, aunque sean marcas colectivas, que no por ser marcas colectivas, que es cierto que tenemos la excepción geográfica a la que me he referido así muy rápido, bueno, si voy muy deprisa en algo, lógicamente me cortan, ¿vale? Es cierto que tenemos esa excepción geográfica, pero la excepción de que los signos geográficos puedan ser marcas colectivas o de garantía, como veremos después, no significa que no deban cumplir los otros requisitos. Y como hemos visto, que vimos ayer muy bien y lo vamos a ver seguro hoy, tienen que cumplir con los requisitos de distintividad. No por ser colectiva ya puede ser cualquier cosa no distintiva, ¿vale? Eso también me parece interesante que lo dice esta resolución. Entonces, en ese caso, precisamente por ese motivo, aunque es verdad que hay muchos más detalles, pero para decirlo así de una manera resumida, en este caso, la marca anterior Alumi se considera que no genera confusión con esta, porque aquí se dice pues barbecue, ¿no? Lo de BBK, el Lumi, y además hay un queso, y además, bueno, en la sentencia también se dice mucho que puede ser queso, que puede ser otra cosa, que parece una tortita, en fin, que hay un montón de otras posibilidades. Bueno, si Virginia quiere comentar, lógicamente. Es que el queso se come así. Se come así, sí. Pero bueno, una de las cosas que se decía era que podía ser eso, que podía ser otra cosa, etcétera. Es cierto, de todas maneras, que ahora vamos a ver cómo, pues yo veré lo que pueda, porque no me detendré un montón en eso, pero sé que después se verá más en que, en fin, cuando hay una denominación de origen es distinto. Pero aquí lo que teníamos, estoy hablando de marcas, entonces teníamos una marca anterior colectiva, Alumi sin más, denominativa, y esta solicitud, bueno, estas, y si alguien quiere decir de Alumi como
saben, hay casos, todos los que quieran y más. Pero bueno, también supongo que como saben, no sé, se registró justo el año pasado la denominación de origen ALUI, que ha sido un proceso muy largo, pero ahora sí que está registrada, ¿vale? Con lo cual eso supondrá una diferencia, ¿vale? Este caso también me parece muy relevante en relación con la función de las marcas colectivas. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una marca colectiva registrada y he puesto en concreto además los screenshots estos, las capturas de pantalla de su registro en la oficina, en la UIPO, porque me parece muy relevante cómo se define, ¿vale? Porque aquí este es un caso español. Entonces aquí lo que tenemos es una marca registrada que es Persimmon y tenemos dos distintas, ¿no? La primera que hace referencia a la denominación de origen de Kaki Ribera del Xúquer y tenemos la otra Persimmon tal cual, ¿vale? Entonces aquí lo que se plantea es si hay una infracción, pues se parece a la anterior de Clochina un poco, si hay una infracción de esta marca colectiva registrada por el uso que se hace por parte de los productos estrella cuando venden Kaki la estrella Persimmon. Entonces el hecho de utilizar Persimmon en Kaki estrella Persimmon se considera que es una infracción de la marca Persimmon. Entonces aquí por ahora la última sentencia que tenemos de la audiencia lo que nos porque la primera instancia sí que consideró que no había infracción de la marca, porque se consideró que no se utilizaba Persimmon como marca, sino que se utilizaba Persimmon como Kaki. Saben que es que en inglés es como se dice, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que en segunda instancia se consideró que, bueno, entre otras cuestiones, que era redundante, porque si dices Kaki estrella Persimmon, pues estás repitiendo, si no lo estás utilizando como marca, lo estás repitiendo, con lo cual no era necesario decirlo, punto 1. Y punto 2, hay una marca colectiva anterior registrada. Y habiendo una marca anterior colectiva registrada, se consideró que el uso que se estaba haciendo por Kaki estrella Persimmon era un uso infractor. Y en ese caso, pues se ha considerado como infracción de la marca. Me parece muy interesante ver cómo acaba este caso, porque es cierto que, bueno, pues que es una marca que, aunque está lógicamente registrada de esa manera, pues si se ve la explicación que se da en inglés de la marca, de los productos o servicios, pone Persimmons de la Ribera del Xúquer, con lo cual, al final, me parece que puede ser algo muy, pues bueno, muy relevante, sobre todo precisamente en relación con cuál es la función que tiene que cumplir una marca colectiva. Pero bueno, en el caso en el que estamos por ahora, esta es la situación que tenemos, es decir, hay una marca colectiva anterior y a pesar de que, ya les digo, en primera instancia se consideró que no había una infracción, en segunda instancia se ha considerado que sí. Y luego tenemos, por último, y no menos importante, otros signos que, bueno, que sí que es verdad que se podrían denominar como signos distintivos de calidad. Lo que pasa que esto exigiría que explicáramos qué significa calidad y cuáles son las acepciones de calidad, pero bueno, en definitiva tenemos unos signos que tienen una función similar entre ellos. Por eso me gusta analizarlos de una manera conjunta, que son por una parte las marcas de garantía o certificación, saben ustedes que se llaman de garantía en España, que las tenemos desde hace mucho tiempo, y las marcas en la Unión Europea, las mismas, porque es lo mismo jurídicamente, se denominan marcas de certificación y que han sido relativamente nuevas porque se introdujeron en derecho de la Unión Europea con la modificación que hubo de la directiva y del reglamento, ¿vale? Entonces tenemos por eso, por una parte, estas marcas de garantía o certificación y por otra las indicaciones geográficas, que evidentemente son bastante diferentes, pero tienen en común la función esencial, o por lo menos una, porque luego lo que pasa es que las denominaciones de origen tienen otras, pero hay una función esencial que sí que tienen en común, que es que se proteja jurídicamente esa garantía de calidad. O si quieren, por no hacer ahora un excursus sobre la definición de calidad, unas determinadas características. Así como en las marcas que hemos visto antes, individuales y colectivas, la función esencial que se protege es la indicadora del origen empresarial en las dos. En cambio, en las marcas de garantía, y ahora veremos también en las denominaciones de origen, la función esencial que se persigue no es esa, y la que se protege por el ordenamiento jurídico no es esa. Se protege que se cumplan unas determinadas características que están certificadas. Insisto, lo que pasa es que luego tienen unas connotaciones diferentes, unas y otras, ¿vale?
Entonces, primero, cuando hablamos de las marcas de garantía, la función la tenemos pues clarísima, siempre tenemos la función bastante evidente en los conceptos, en las definiciones, ¿no? Entonces aquí en la ley de marcas se nos dice clarísimamente, tiene que servir para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica. Entonces tiene que servir para diferenciar precisamente que cumple ese determinado producto con unas características. Aquí tenemos una diferencia importante que seguro saben, que conocen seguramente ustedes muy bien, que es la diferencia a nivel de la Unión Europea o a nivel, quiero decir, de la marca de la Unión Europea o de las marcas españolas, nacionales, que nosotros sí que hemos continuado con la posibilidad que la directiva nos permitía de tener marcas geográficas, es decir, que se pueda identificar un origen geográfico con este tipo de marcas, es decir, que esas características hagan referencia al origen geográfico, como ven y sabrán ustedes de nuestra ley, y como seguramente pues saben ustedes muy bien, a nivel de la Unión Europea no se puede. Es decir, no se puede identificar un origen geográfico con este tipo de marcas. Y eso, evidentemente, pues lo que nos hace es, nos redirecciona, que eso nos pone de manifiesto un poco la función similar que a la que me he referido. Si yo quiero identificar un determinado producto que tiene unas características concretas que se refieren al origen geográfico, no lo voy a poder hacer con una marca de certificación a nivel de la Unión Europea, me tendré que ir al otro signo distintivo que cumple esa misma función, que son las denominaciones de origen. Lo que pasa que aquí tenemos algunos problemas. Primero, no solo cumple esa función. Segunda, no puedo ir a todos los productos, porque con las denominaciones de origen no puedo proteger todos los productos. Y en concreto, por ejemplo, los no agrícolas, como tenemos ahí, la cuchillería de Albacete, marca de garantía, no la puedo registrar como denominación de origen, o luego los productos certificados de Madrid, la marca M también tampoco, porque cuando no son productos de los que están dentro de los 4 reglamentos de la Unión Europea, pues no me puedo acoger a ese sistema. Ahí tengo que ver cada derecho nacional que me permite. Nosotros tenemos las marcas de garantía geográficas, con lo cual en España podemos hacer eso, en otros países tienen otras cosas, ¿vale? En otros sí que regulan las no agrícolas. Y luego tenemos las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Entonces aquí precisamente lo que me gustaría es un poco poner de manifiesto la función adicional, ¿vale? Porque aquí sí que es verdad que tenemos primero unos signos distintivos que los tenemos regulados en otras normativas diferentes, ¿vale? Así como hasta ahora hemos estado todo el tiempo en la ley de marcas y en el reglamento de marcas de la Unión Europea, en el caso de las denominaciones de origen, como seguramente saben ustedes, pues lo tenemos en otras normativas. Normativas que además tenemos que ir viendo en cada uno de los países. Saben ustedes que aquí tenemos una competencia exclusiva de la Unión Europea, por tanto, todas las denominaciones de origen se registran a nivel de la Unión Europea, las agrícolas, ¿vale? Es una competencia exclusiva, pero tenemos un procedimiento nacional y un procedimiento de la Unión Europea, y en ese procedimiento nacional, pues por ejemplo a nivel español, tenemos que tener en cuenta que las comunidades autónomas, precisamente por el tema competencial, tienen competencia en este caso, y ahí tenemos que ver un poco el juego de competencias en función de que sea la denominación de origen solo de una comunidad autónoma o de dos, para ver si tiene competencia también el Ministerio de Agricultura. También aquí entra, solo con lo que acabo de decir ya se dan cuenta, entra el Ministerio de Agricultura. Es decir, aquí tenemos otra serie de connotaciones que hay que tener en cuenta, pero sin meterme en el régimen jurídico, que no es mi objetivo, lógicamente, sí la función. Entonces, aquí la función, lo que quería poner de manifiesto es que se parece más la función jurídicamente protegida por el ordenamiento jurídico, sí que es que se cumplan unas determinadas características, igual que pasa en las marcas de garantía. La marca de garantía, para que yo la pueda mantener, tiene que cumplir esa función esencial. Y la función esencial es informar a los terceros de que cumple unas determinadas características. De hecho, si no informa sobre eso, no debería ni poder registrarla, y si eso no se sabe al principio, puede ser causa de caducidad posterior. En las denominaciones de origen, como he dicho, tenemos esa función también, me está indicando que ese producto, servicios no se pueden por ahora, que ese producto cumple un pliego de condiciones, es decir, unas características certificadas. Lo que pasa es que las denominaciones de origen tienen otras funciones también. Tienen otras funciones, sobre todo pues hay que ver ahí, pues en nuestro caso, por ejemplo, si estamos pensando en las agrícolas, a nivel de la Unión Europea, son un instrumento de la política agrícola común, lo cual ya les da un determinado estatus distinto. Tiene una función de protección de los consumidores, una función de protección de los productores sobre productos que tienen un valor añadido, y una función también que va un poco más allá, porque es un poco una función que el Tribunal ha repetido muchas veces, de protección de lo que sería el patrimonio cultural, en este caso gastronómico, ¿vale? Por tanto, ahí se mezclan otros factores
entre los cuales, que es lo que hacen o la justificación del ámbito de la protección, que como saben pues tiene un ámbito de protección significativamente superior, pero distinto. Aunque es verdad que tiene un ámbito de protección superior, no todo ese ámbito superior es un ámbito de protección diferente. Y yo creo que eso sí, no lo puedo desarrollar ahora, pero yo creo que eso es algo importante a tener en cuenta. No solo que es un ámbito superior, sino que tenemos otros límites distintos que las marcas no tienen, ¿vale? Porque el derecho que tenemos no es exactamente igual. Y luego, para poder acabar más o menos en tiempo, un breve repaso de los otros signos distintivos. Entonces hemos visto, ¿no? Tenemos primero las marcas, signos distintivos en general. Dentro de los signos distintivos, los que me identifican un origen empresarial de unos productos o servicios. Entonces por eso hemos visto las marcas, ¿no? Función identificadora del origen empresarial. Luego hemos visto una función indicadora del origen empresarial en cuanto a un titular colectivo, la colectiva. Esos son los dos primeros. Después hemos visto dos signos distintivos que me permiten identificar otra cosa, que es que se cumplen unas determinadas características. Y ahí tenemos la marca de garantía o de certificación y las denominaciones de origen, cada una con sus especialidades, pero son, en ese sentido, en cuanto a la función esencial, son similares, ¿vale? Con independencia de que cada una tenga sus características. Pero luego tenemos otros signos distintivos además, como hemos dicho al principio. Tenemos el nombre comercial, que aquí lo que está haciendo referencia al nombre comercial es que me identifica una empresa y que me sirve para identificar una actividad empresarial de las de otras. Por eso el nombre comercial entra muy frecuentemente en conflicto con las denominaciones sociales. Como sabemos muy bien, la denominación social es un atributo de la personalidad jurídica en el caso del empresario, jurídica si es empresario jurídico y si no individual, y es un elemento esencial. En este caso, lógicamente, como coinciden en el tráfico, coinciden la denominación social y el nombre comercial para hacer referencia a una función similar, pueden entrar en conflicto, de hecho entran en conflicto de una manera bastante frecuente. Lo que sí que me parece importante resaltar, lo digo por decir así, quizá dos cuestiones relevantes de este y del siguiente, es que el uso como denominación social no es un uso a título de marca, ¿vale? Por tanto, yo creo que eso es algo, o a título de signo distintivo, que en este caso estamos con el nombre comercial. Hay que tener en cuenta cómo lo utiliza el empresario en concreto para ver si se está produciendo una infracción de un derecho de propiedad intelectual, ya sea una marca o ya sea un nombre comercial, ¿vale? Por tanto, el mero registro no lo sería, porque depende de cómo yo lo utilice. Lo que pasa que es verdad que en la práctica muchas veces se registra la denominación social y luego se utiliza a título de marca, o con lo difícil que es sé bien definir qué es eso del uso a título de marca. Pero entonces habría que ver en el tráfico económico cómo se está utilizando, ¿vale? Pero no es el mero registro. Y lo mismo nos pasaría con el nombre de dominio, que sería el último que quiero mencionar, ¿vale? ¿Perdona? ¿Esto está aceptado? Es la segunda, es decir, se quiso el del segundo, el Dutch Tequila, y ahora está el primero. Pero es para que veamos un poco los dos. Entonces, en este caso, eso es lo que quería, que chocara un poco, con lo cual lo he conseguido. En el caso de los nombres de dominio, también seguramente, lo saben y tampoco da tiempo ahora hacer un análisis de todos los problemas que se plantean, pero al final el nombre de dominio lo que me identifica es la página web. Entonces, como ustedes saben, en el nombre de dominio el que primero llega es el que primero tiene derecho al registro y estamos ante otro tipo de signo distintivo, ¿vale? Entonces, como saben, el mero registro no supone una infracción, pero depende cómo lo esté utilizando. Entonces, en este caso, además es de una indicación geográfica, porque en este caso, una denominación de origen, porque es cierto que aquí, en el caso de los nombres de dominio, sí que hay pues una demanda de todo lo que es, pues eso, todo el colectivo de las denominaciones de origen, de que se traten de una manera similar a las marcas, porque como si saben ustedes, a nivel de la OMPI, cuando yo tengo una marca anterior registrada, sí que voy a poder tener un derecho que me permita prohibir el registro como tal de un signo, de una denominación, nombre de dominio, pero en cambio no se trata igual a las denominaciones de origen, siendo también signos distintivos. Y entonces en este caso les he puesto un supuesto que me pareció súper chocante, que además, lógica, que encima lo busqué por internet precisamente para poder tener el ejemplo y me lo guardé porque ahora ya no está permitido, el que pone tequila, ¿vale?
pero bueno, ha sido un problema que han tenido los de tequila con precisamente una empresa de Nederland, de Holanda, precisamente porque utilizaban la palabra tequila. La palabra tequila, como saben, está registrada, no solo es que es una denominación de origen en su país, que por supuesto, pero también es una denominación de origen registrada a nivel de la Unión Europea, que como saben se pueden registrar aunque sean de terceros países. Entonces, en ese caso, pues se planteaba este problema, y sí que es cierto que se pone de manifiesto de una manera bastante patente el problema que tienen las denominaciones de origen que no están registradas como marcas. Cuestión que además, en principio, entraría un poco en contra de las funciones de las que acabamos de hablar, ¿no? Si hablamos solamente de la función esencial, pues la denominación de origen lo que tendría que ser es denominación de origen y ya está. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso, por ejemplo, de los dominios de dominio, si no la tengo registrada como marca, voy a tener poquísimas posibilidades de ir en contra de ese nombre de dominio que incluya la denominación de origen. Pero bueno, en definitiva, aquí lo que quería, volviendo un poco a la función, es, igual que hemos visto en el nombre comercial cuál era la función esencial, en el caso del nombre de dominio, su función esencial no es identificar los productos o servicios. Casi incluso hay algunos que dicen que está más similar a lo que sería el nombre comercial o la denominación social, en el sentido de que me está identificando más al empresario, pero en definitiva lo que me identifica es la página web. Por tanto, por eso el mero registro, igual que pasaba con la denominación social, el mero registro de la página web no supone una infracción. La infracción es cómo lo utilice, ¿vale? Entonces, por eso aquí, pues en este supuesto yo creo que se ve de una manera muy clara. Bueno, creo que tenía otra, que en cambio aquí, esta sí que se ha admitido en derecho, esta es una resolución española, ¿vale? La champanera, que se opuso champán, pero se consideró que no podríamos debatir, ¿no?, sobre esto, que no se estaba realizando un uso indebido, y que en este caso, pues porque era una de bodas y que no era solamente para champán y que no ponía champán sino champanera. Bueno, sí que se hace alguna afirmación en la sentencia un poco que se podría debatir un poco más, pero en fin, es para ver unas que sí y unas que no y poder tener ejemplos de los dos, y yo creo que con esto ya termino, más o menos me he ceñido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar.